Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes. Me presento de nuevo. Mi nombre es Jorge Sarmiento. Hoy vamos a hablar en esta capacitación sobre nuestros switches de IPCON. En cuanto a los modelos que manejamos, también podremos verificar como un concepto básico, si se dan cuenta, pues como en nuestro contenido, el modo de operaciones, las funciones y ya como tal, ya veremos las especificaciones de nuestros switches de IPCON. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces vamos a ver como un tema básico de cómo funciona un switch. ¿Qué es un switch? Recordemos que un switch nos permite enlazarnos dentro de una red LAN, ¿sí? Por ejemplo, ya nuestros switches son de capa 2 que nos permitirían, según la dirección MAC, determinar, por ejemplo, las conexiones, ¿sí? De nuestros equipos que se están conectando. Recordemos que un switch nos permite a través de sus puertos dar como tal internet, ¿sí? Navegación y también podernos ver dentro de una red LAN. Recordemos esto también porque pues también son muy utilizados para transmitir y poder compartir datos, como les decía ya, el tema de internet y de navegación. Si se fijan, pues un switch lo que hace es descifrar la dirección MAC del equipo que se conecta y dar conexión dentro de la red. Entonces, si nos fijamos directamente en el ejemplo, en la gráfica, tenemos un switch que se están conectando 4 usuarios. Esos usuarios tienen cada uno una dirección MAC que los switches van determinando. Entonces, ya sabemos que un switch permite dar conexión dentro de una red LAN, que nuestros switches comenzarán siempre desde la capa 2, que ya es la capa de verificación de transmisión de datos y compartir a través de ella. Entonces, vamos a seguir. Nuestros switches traen la opción o una de sus funciones es el switching capacity. La capacidad de conmutación es la del puerto de reenviar datos o del rendimiento total. Recordemos que también los puertos llevan o son los que nos transmiten por medio de HAL duplex o duplex. Recordemos que esta es una tasa de reenvío de datos, ¿sí? Donde podremos trabajar a diferentes megabytes por segundo. Por ejemplo, pues ya nosotros trabajamos switches que son de fase Ethernet, de gigabit. Entonces, esto nos va a permitir una tasa de transmisión de datos mucho más amplia entre si es fase Ethernet o ya trabaja gigabit. Entonces, si nos damos cuenta ya, pues en cuanto a bits, entonces, ¿cómo se explica? En la parte inferior sería también como la transmisión de datos en cuanto a un puerto gigabit y un puerto de fase Ethernet. Si se pueden fijar. Nuestros switches, aparte de las funciones que les expliqué anteriormente, nuestros switches también son PoE, que nos va a permitir el trabajo de PoE, nos ahorraría en cuanto al tema de trabajo de, por ejemplo, ya sabemos el tema de los adaptadores, ¿sí? Ya no tendríamos que utilizar adaptadores para nuestros equipos. Ya sabemos que el switch PoE lo que hace es verificar si trae un poder estándar nuestros equipos que se conecten a él, que sería o un PoE AF o un PoE AT, ¿sí? Que trabajaría con voz IP, trabajaría con cámaras de vigilancia o cámaras, ya que trabajen con puerto PoE y sean IP, y también con Access Point. Esto pues lo hacemos ya directamente pues para no tener, por ejemplo, una solución directamente desde nuestro cuarto de telecomunicaciones con internet y también energía eléctrica. ¿Listo? Eso depende también del PoE que maneje nuestros equipos. Entonces, si nos damos cuenta, va a ser mucho más seguro, más fácil de administrar, mucho más estable y pues ya es un protocolo que está establecido, que es el sistema PoE. ¿El PoE cómo trabaja? Primero, si nos damos cuenta en el primer paso,
Él va a detectar si los dispositivos sí necesitan suministro de energía o no necesitan suministro de energía. En este caso, recordemos que el estándar POE, el 802.3 AT o AF, este estándar trabaja, pues ya sabemos, con POE AF o POE AT y nos permitirá entonces ya verificar qué equipos trabajan este tipo de estándar y poder suministrar a parte de datos el tema de energía. El suministro de energía, pues se proporciona la energía correcta, pues para el debido funcionamiento del equipo. Esto ya lo sabemos que en cuanto a ese sería el tema de la salida del poder que necesite, o sea, la energía que necesite de entrada el equipo para poder funcionar correctamente. En cuanto, también tendríamos un tercer punto que sería el corte de energía. Si se corta la energía, digámoslo, así pues hay varios switches que tienden a tener un lapso de tiempo para apagarse, pero pues eso depende de la UPS con la que esté conectado, todo este tipo ya en el tema del cuarto de telecomunicaciones, pero ¿qué haría el equipo? Se reiniciaría y comenzaría de nuevo a detectar el voltaje que necesite de salida o de entrada, qué pena, para poder encender access points, cámaras o ya como tal teléfonos IP. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, para el switch PoE, si nos damos cuenta y nos dice si necesita o no necesita, digamos, en este caso, energía eléctrica, y pues ya entraría la negociación de la energía que necesiten los equipos y pues ya sería la implementación en cuanto a datos y en cuanto al tema de energía. Este es el estándar. Si nos vemos, nos damos cuenta, pues el estándar es el 802.3 AF, AT, como se los había explicado anteriormente. Acá vemos las características que maneja cada uno, ¿sí? Por ejemplo, el cable que soporta, si ya es categoría 5, 5E, 6, o pues ya sería también ver otro. Pues el tema ya del poder habilitado, si nos podemos fijar. Ya en cuanto a todo este tema de especificaciones, les recomendaría también siempre que, por ejemplo, vayan a utilizar estos switches PoE, verificar antes, por ejemplo, las características de los equipos que se vayan a conectar a él. ¿Sí? Recordemos que es bueno saber si es AF o es AT. Entonces, en este caso, en este cuadro, ustedes se dan cuenta del máximo de concurrencias, del voltaje de rango. Entonces ya podríamos trabajar nuestros switches PoE, pues verificando esta tabla. Los modos operacionales de nuestros switches, ¿sí? En este caso, recordemos que nuestros switches trabajan. El primero sería como un modo el modo de clonación, donde todos los puertos se cerrarán y cerrarán el flujo de control. O sea, esto ya va directamente direccionado como al funcionamiento del switch, ¿sí? Y pues ya en cuanto al tema del router que se encuentre detrás del switch. El estándar modo, que sabemos que es que todos los puertos permiten flujo duplex, o sea, entrada y de salida, y completo control del flujo HAL duplex, o sea que ya serían todos los puertos los que nos funcionarían de esta manera. ¿Sí? Pues esto ya es como tal, como un switch normal. Sabemos que los switches a veces son solo plug and play, solo conectamos, verificamos la conexión y pues ya también sería en cuanto al tema de la transmisión de datos que maneje cada puerto. Entonces, si nos podemos dar cuenta, entonces sería como el estándar MOV. El Convergence MOV, este ya podemos verificar lo que sería el ancho de banda para los dos últimos puertos que se agregará en función de un recurso MAC o destino. O sea, ya es verificar puertos específicos o MACs específicas para que trabajen con este modo. Que esto, por ejemplo, ya sería en un switch que sea administrable, ¿sí? Recordemos porque tenemos switches que tan solo son plug and play y otros que son administrables, que ya va a diferentes capas. El VLAN mode, recordemos que el VLAN nos permite segmentar la red dentro de un switch, segmentar los puertos para que no se vean entre ellos y, por ejemplo, si tenemos varios departamentos dentro de una empresa, para que ellos se compartan solamente datos entre ellos, podríamos segmentar la red y así tener dividida por departamentos o ya como ustedes deseen hacerlo. Y esto también evitaría una lluvia de broadcast, ¿sí?
que sería que estarían más o menos saturados nuestros dispositivos a la hora de conexión. Y pues recordemos que el servidor de HCP es el que nos da todo el tema de conexión. Bueno, hablando del Unmanaged PoE Switch, ¿sí? Recordemos que nuestros switches, ya los que trabajan con PoE, por ejemplo, en este caso tenemos un F1126P con 24 puertos PoE. Él trae una opción que nos permite seleccionar si se va a trabajar para CCTV, si se va a trabajar para estándar, para VLAN o para el tema de Extend. El tema de Extend, ¿qué quiere decir? La velocidad de datos de, por ejemplo, de este switch sería del puerto 1 al 8, trabajaría a 10 megabytes por segundo, pero en la distancia de transmisión nos incrementaría, si se dan cuenta, bastante, hasta 250 metros vía cableado, ¿sí? Recordemos que esto lo hacemos más que todo pues para soluciones que no necesitan mucha transmisión de datos, ¿sí? Y, por ejemplo, eso lo pueden utilizar más que todo en el tema de cámaras a distancia. Qué pena con ustedes, se me fue el sonido un momento, pero ya estoy de nuevo. Entonces, como les decía, el tema del extend, la velocidad de datos del puerto 1 al 8, se limitaría un poco en cuanto a 10 megabytes por segundo y la distancia la incrementaría hasta 250 metros. Cuanto al tema de las VLANs, pues recordemos que es trabajar segmentando la red, pues para que no se vean entre departamentos como ustedes ya deseen trabajarlos, ¿sí? Y pues solo se podrán comunicar dentro de la VLAN que se haya creado. El estándar ya sabemos que es un switch que se trabaja como switch normal, o sea, un switcher plug and play, ya dependiendo de la transmisión de datos que maneje, entonces podrán hacer la conexión. Y en cuanto al tema de CCTV, pues ya tendríamos el tema del cubos, que también sería basado en el del puerto 1 al 8, por ejemplo, en este switch, y los datos del monitor tendrían prioridad para garantizar el tema de reproducción de video y un monitoreo más fluido. O sea, recordemos que en este caso el tema de las cámaras sería perfecto, pues digámoslo, si solo se trabajarían en un cierto número de cámaras, pero pues recordemos que el tema de CCTV sería mucho más fluido activando el modo en el switch. Y pues también estos switches traen, pues ya recordemos, traen un puerto gigabit y pues ya el SFP para sus soluciones con fibra. IPCOM, vamos a la tercera, a la opción, ya vamos a ver las funciones como tal. Entonces recordemos que una VLAN lo que hace es segmentar la red para reducir el tema de lluvia pues ya de tormenta de broadcast y que no se sature y que por ejemplo entre los segmentos que se hayan creado en nuestro switch funcionen mucho mejor. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta en el ejemplo, tenemos tres departamentos, uno que es de ingenieros, el otro que es de técnicos y el otro que es de marketing. Utilizando, por ejemplo, la de ingenieros, la VLAN 10, el otro la VLAN 20 y el otro la VLAN 30, ¿sí? Donde se están compartiendo solo datos dentro de las mismas VLAN y pues las funciones serían mucho más óptimas. Como si se dan cuenta, evita la tormenta de transmisión de red local, reduce pues ya como tal el costo de la red y pues simplifica el tema de la administración. Esto lo hacemos más que todo, pues como les decía, para que la red no se sature y pues también es bueno tenerlo en una empresa que sea grande, pues para que entre sus mismos funcionarios o sus mismos departamentos puedan compartir datos y entre ellos mismos y sin tener ningún problema. Ya vemos el tema del port VLAN. El port VLAN pues ya sabemos que es en los puertos donde vamos a trabajar directamente esta función, ¿sí? Para que los computadores o los usuarios ya no tengan la misma, o sea,
puedan trabajar dentro de la misma red, pero no se vean. Entonces, si se dan cuenta, esta sería como, como se dan cuenta en el ejemplo, tenemos el puerto uno, el puerto 2, el puerto 3, que están segmentados para que entre ellos no se puedan ver y pues ya directamente hacer nuestras conexiones físicas y trabajen ya ellos por aparte. Recordemos que la VLAN trabaja el estándar 802.1q, ¿sí? Y pues ya es como tal una red que admite LAN virtuales en una red de Ethernet de 802.3, como lo vamos en el ejemplo. Este estándar define que la VLAN que tratemos por vía, pues por vía, en este caso por vía Ethernet, pueda utilizar puentes, computadores, o sea, ya la idea sería verificar los usuarios que se conecten para que en este caso se puedan segmentar y pues ustedes puedan ver. Igual recordemos también el tema de los servidores. Si nosotros tenemos servidores y los conectamos dentro de esa VLAN, recordemos que estos solo se van a poder compartir entre ellos mismos. Pues esto es para evitar, como les decía, una tormenta de broadcast o ya la saturación como tal de toda la red. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un switch que es uno que es A, el switch sería B, y los puertos que estamos segmentando, por ejemplo, entre los dos switches se comunican desde el puerto uno, ya el otro va a los servidores, que serían los puertos 5 y el 7, ¿sí? De esto configurando una VLAN para el tema, por ejemplo, el departamento de finanzas y otra VLAN para el departamento de marketing. Y ahí, por medio de esos puertos, se podrían ver. Listo, entonces eso en cuanto al tema ya de VLANs. También tenemos el de HCP Snooping. El de HCP Snooping nos permite pues ya tener, por ejemplo, si hay, por ejemplo, un servidor en la red que pueda bloquear y asegurarse de que la red pueda funcionar normalmente, ¿sí? Esto, recordemos que el servidor daría todo el direccionamiento al switch y este ya direccionaría directamente, pues si tenemos conectados, por ejemplo, en este caso, routers aparte o internet, entonces ahí el direccionamiento sería diferente y pues también recordemos que el DHCP Snoopy también ya nos permite dar un direccionamiento específico a los equipos que se conecten, ¿sí? Y esto sería pues ya como tal para equipos directamente dentro de la configuración de toda nuestra red. O sea, para que no cambien nunca el direccionamiento y sea un direccionamiento ya predeterminado, no aleatorio. ¿Sí? Y pues también el reenvío, el permitir recibir y reenviar equipos y reenviar paquetes a través del DHCP permitido. Listo, esto sería en cuanto al tema de funciones de nuestros routers. Más que todo lo vemos en los routers que son pues nuestros routers capa 2, por ejemplo, los que son plug and play, ellos hacen una negociación, pero pues ya directamente, si nos damos cuenta, para hacer todo este tipo de VLANs, todo este tipo de direccionamientos, pues ya tendríamos que hacerlo con tal vez unos equipos que ya sean administrados, que también los manejamos en IPECO. Ya vamos a la parte como tal de switch, o sea, IPCOM maneja varios switches. En este momento en Colombia ya tenemos varios modelos, ¿sí? Para que los puedan adquirir. Pero primero que todo vamos a ver cómo la regla del nombre. En IPCOM tenemos lo siguiente. Comenzaría mostrándonos cuál es la velocidad que manejaría los puertos nuestros switches, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta y si se fijan en la gráfica, de acuerdo a la primera letra, sabemos si es fase Ethernet o si es gigabit. Recordemos que son fase Ethernet es de 10 megabytes por segundo o si gigabit ya sabemos que es 1000 megabytes por segundo, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, la B, es qué tipo de switch es. Por ejemplo, en este caso es un 11 que ya trabaja, este sería administrable, ¿sí? Tendría pues todo el tema del stent,
¿Me escuchan? Qué pena con ustedes, ¿me escuchan? Se ha restablecido un momento, qué pena, he tenido un bajón de internet, por eso creo que se pausó un momento la explicación, ya el tema de la capacitación. Entonces, como les estaba diciendo, quería mostrarles de nuevo, qué pena, les voy a explicar de nuevo. Recordemos que o sea, cada letra, cada número y cada especificación o modelo del equipo es una función que él hace. Entonces, como les decía, la parte, o sea, él va a comenzar indicándonos a los puertos a qué velocidad trabajan. Entonces, recordemos que trabajan, si es F, a fase Ethernet, que serían 100 megabits por segundo. Si es gigabit, sabemos que ya son 1000 megabits por segundo y trabajaría con la letra G. ¿Listo? Cuando tiene la letra 11, 32, 12 o 11, ¿qué quiere decir? Si tenemos el 32 es un switch administrable, ¿sí? Si tenemos el 12, sabemos que es un switch, es Web Smart Switch, que nos permitiría tener varias opciones de comandos, ¿sí? Para ya el tema de configuraciones directamente que ustedes necesiten manejar. Y el 11 también sería un switch que nos permitiría hacer el tema de STEM, VLAN y Monitor Function, ¿sí? Ya el 10 no nos permite, este ya no es administrable, pero recordemos que va a ser ya un tema que maneje el tema del fase Ethernet o el gigabit, como ustedes necesiten en cuanto a la transmisión de datos. Por ejemplo, si este va seguido, si el 11 ya los números ya los números que siguen sería el número de puertos. En este caso nos está mostrando que tenemos 5 puertos, o sea, en este caso es un switch que nos permite la opción de VLAN, de Monitor Function y de STEM con 5 puertos, que la siguiente letra sería, nos indica que es PoE, ¿sí? Que si tiene un número de seguido, trabajaría los 4 puertos, trabajaría 4 puertos PoE, ¿sí? Y pues ya el tema en cuanto a la energía que este maneje sería 63 watts. Entonces, si nos damos cuenta, esta es como la definición de la nomenclatura que manejan nuestros equipos de IPICO. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya pasamos al tema como tal de IPICO, de los equipos, por ejemplo, que son 10-100, ¿sí? Si nos damos cuenta, estos se comienzan con la letra F. Tenemos el F1005. Este es un equipo de 5 puertos que trabaja a fase Ethernet, ¿sí? Ya el otro sería, por ejemplo, ya es un equipo que trabaja con 9 puertos a fase Ethernet. Recordemos que también tendría las opciones, el- las opciones de cuando tenemos el número 11 empezando, debe extend VLAN o monitor function, ¿sí? El F16, que ya es 16 puertos a fase Ethernet, y el F1024, que ya es de 24 puertos a fase Ethernet. ¿Sí? Estos equipos todos, eh, ya como tal, por decirle el material, es en metal, y pues ya trabajan con el estándar de 802.3 U y X. Si se pueden fijar en sus características. También tenemos estos equipos, trabajan la protección contra rayos para una fuente de alimentación óptima. O sea que en cuanto al tema de pararrayos sería buenísimo para que no quemen nuestros equipos. Ya por ejemplo, estos switches tenemos que son, también son base 100, ¿sí? Entonces son fase Ethernet, pero ya nos traen un puerto a gigabit, que es el F1109DT, ¿sí? Y como tal ya el F1026F, que traería 24 puertos a fase Ethernet y 2 a Giga, y más 2 SFPP. Esto recordemos que esto es cuando trabajan en cuanto a puertos que trabajan a fase Ethernet y puertos que trabajan a gigabit. Entonces sería como tal estos equipos en específico. Ya vemos también ya la serie de gigabit. De la serie de gigabit, si podemos ver,
nuestros equipos tienden a cambiar tan solo el nombre en cuanto a la transmisión de datos que se manejen. Por ejemplo, ya vemos que el G100.05, a diferencia del F10.05, trabaja a gigabit, ¿sí? También trae la protección contra rayos para la fuente de alimentación. Entonces, si nos dábamos cuenta, traeríamos las mismas especificaciones, pero todo el tema en gigabit, ¿sí? Y pues la capacidad del switching ya es de 10 gigabits por segundo. ¿Sí? Esto lo vemos en el G10.05, G10.08, G10.16D y el G10.16G. ¿Listo? Solo podemos ver que ya nuestros equipos ya trabajan es a gigabit en la transmisión de datos. Recordemos que estos switches son plug and play, ¿sí? Tan solo es conectar y verificar ya el tema de transmisión de datos. Esto por un lado. Recordemos que, por ejemplo, acá en Colombia, ahorita estamos trabajando el G1024D, ¿sí? Y el G1020, por ejemplo, el 1024G, este ya se encuentra directamente, pues, con nuestros proveedores, si ustedes lo necesitan adquirir, como también el 1024F, ¿sí? Que ya estos equipos los tendríamos en ventas. Recordemos, estos equipos, si nos damos cuenta, ya son 24 puertos a giga, el G1024G, que este sería como ya como tal un equipo de plug and play de 24 puertos que trabaja a gigabit, ¿sí? El G1024F, este ya cuenta con 24 puertos gigabit, 2 SFPP para trabajar en combo. Recordemos que pues esto ya es nuestras soluciones que trabajemos con módulos de fibra, pues podríamos conectarlos directamente a nuestro switch G1024F. ¿Listo? Y pues ya el G1024E, recordemos también es un switch que trabaja a gigabit, pero pues este tan solo es plug and play. Ya ahorita que vamos a comenzar a hablar sobre el tema de nuestros switches PoE, entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un ejemplo de cómo podríamos utilizarlos y pues también, por ejemplo, ver el tema en cuanto al área que podríamos cubrir y pues sus funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, ya las ventajas de estos equipos, pues ya la ves y la fiabilidad de la transmisión, o sea, recordemos que nos indica si pueden transmitir datos y también transmitir energía. Como les decía anteriormente, ya soporta también el puerto VLAN, evita también la tormenta de red y también mantiene estable y confiable, pues en este caso la red para nuestras soluciones que tengamos que hacer en cuanto al tema de CCTV o pues el tema ya como tal de poder nuestros APs y pues el tema de transmisión. Recordemos que el modo CCTV de una tecla admite, por ejemplo, en estos equipos una distancia de hasta 250 metros. Recordemos que lo que se hace es reducir la transmisión de datos pues para alcanzar esta distancia y así poder también tener, por ejemplo, visión, digámoslo, en cuanto a cámaras o lo que se conecte del otro lado, pues recordemos que si ya la transmisión se reduce, pero pues sería estable. Ya los puertos de los puertos de enlace ascendente dobles, que pues admiten la conexión y almacenamiento local de internet al mismo tiempo. Esta es otra de nuestras funciones. Y pues ya el excelente tema contra sobretensiones y anti-interferencias. Listo, recordemos que, por ejemplo, este switch que estamos viendo ahí, este es un switch que trabaja con 10 puertos PoE, ¿sí? Que trabajaría pues, el tema de VLAN, el tema de PoE y también el monitor función, donde 8 puertos de esos 10 puertos serían PoE y los otros 2 serían gigabit. ¿Listo? Entonces, pues eso lo podríamos ver en la referencia F1110P. Y ya como tal, vemos ya todas las referencias PoE. Todas las referencias PoE, por ejemplo, acá vemos el S100, el S1105, sí, que pues ya en nuestros equipos trabajaría con 5 puertos y 4 de ellos serían PoE.
se dan cuenta y serían a fase Ethernet. ¿Listo? En cuanto al FE1106P, pues ya tenemos un switch de 6 puertos, pero que trabajará con 4 puertos nomás a PoE, ah, para una función también de solo trabajaría fase Ethernet los puertos. Pero pues recordemos, 4 de ellos son PoE. Ya esto sería, pues no sé, una solución mucho más pequeña. Un negocio pequeño que tenga cámaras podría utilizar este switch. Tenemos también el F1109P, que ya trabajas con 8 puertos PoE y también trabajaría Fast Ethernet. ¿Sí? Esto pues lo hacemos pues para que ustedes verifiquen en sus solicitudes o las implementaciones que vayan a hacer en cuanto al tema del switch PoE que necesiten. Por ejemplo, permítanme, pasamos acá siguiendo, por ejemplo, con todos los switches PoE, tenemos que también está el F1109TP, que este ya cuenta con 8 puertos PoE, con 8 puertos PoE, donde 8 de ellos son fase Ethernet y el otro es gigabit, ¿sí? Y también manejaríamos el F1110P con 8 puertos PoE, ¿sí? 8 puertos de ellos serían 10 100, el otro sería 10 100.000 y pues recordemos que trae 8 puertos PoE. El F1118P traería 18 puertos y 16 de ellos serían PoE. 2 de 16 puertos son fase Ethernet y 2 son gigabit. Esto pues ya en cuanto a la función que ustedes necesiten y pues ya la transmisión de datos que manejen. Por ejemplo, estos switches ya son un poco más robustos, pues también son switches PoE, ¿sí? Pues también trabajan a fase Ethernet y en este caso, si nos fijamos, pues nos podrían dar una conexión óptima, por ejemplo, si son varios equipos en donde necesitamos conexión por PoE, digámoslo, en este caso podrían ser teléfonos IP que podrían trabajar con el PoE. Entonces, si ya vemos el F1118P, son 16 puertos que trabajarán PoE, 16 de ellos fase Ethernet y los otros 2 a giga. Eso también lo podríamos ver ya, pero con una mayor cantidad de puertos en el F1110P, que trabaja con 24 puertos PoE a fase Ethernet y 2 puertos a giga. Y como el F1126P, que pues si vemos, si nos damos cuenta, ya es un poco más robusto que el otro en el tema de salida en cuanto a energía y tendría también 24 puertos PoE a fase Ethernet, 2 a gigabit. Y pues también traería un puerto SFP para conexión por fibra. También nos podemos dar cuenta ya como tal de las especificaciones que estos manejan, el tema del estándar y los protocolos. Si nos damos cuenta ya es un poco más, por ejemplo, trabajan muchos más protocolos que los switches anteriores, ¿sí? Y el consumo de energía que estos manejan pues ya es un poco más amplio. Estos también traen ya en cuanto a también traerían el tema de la transmisión de hasta una distancia de 250 metros. Recordemos que esto es activando el extend. Y ya siguiendo, por ejemplo, con los switches que son de 10, 100 y pues con puertos gigabit, tendríamos estos dos que ya serían un poco más robustos. Digamos que este ya trabaja un poco más el tema de administrable, ¿sí? Estos switches ya son más administrables y trabajarían, que sería el F12, o sea, recordemos que la F es fase Ethernet, trabajarían a fase Ethernet con 18 puertos PoE, 16 puertos de 18 puertos, qué pena, 16 puertos de ellos serían PoE, 2 a gigabit y pues del tema ya un poco más de administración. Y pues también traería un puerto de SFP. Y ya verificando el otro equipo, ya es el F12P, el F12 26P, que trabajaría con 24 puertos PoE, 24 puertos que son fase Ethernet, recordémoslo, o sea, no todos son a giga, 2 de ellos son a giga y ya un puerto de SFP es para las conexiones que ustedes deseen dar. Esto en cuanto al tema, ya
verificando el tema de PoE a Fast Ethernet. Ya viendo, pasando a los gigabit, el G1105P, este equipo también lo encontramos ahorita en Colombia. Sí, recordemos que es un switch PoE que trabaja con 5 puertos, 4 de ellos son PoE, que trabajarían a una velocidad de 1 gigabit. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en sus solicitudes o necesidades que necesiten implementar. El G1109P también es un equipo que en este momento se está trabajando en nuestro país. Tendría 8 puertos PoE, serían a giga, y pues uno sí también, uno tan solo sería giga, pero no trabajaría PoE. También tenemos ya el G11 16P, que también se encuentra en Colombia, al igual que el G11 24P. Estos equipos trabajan a giga, ¿sí? 16 puertos, o sea, en este caso el 16 puertos serían todos a giga y también trabajarían con el tema del PoE, como también el G11 24P. Todos sus puertos trabajarían a giga y también trabajarían con PoE. A diferencia de los otros, que alguno de sus puertos queda solo trabajando como gigabit. Estos switches, recordemos, estos ya se encuentran en Colombia para que ustedes los puedan adquirir. Ya, por ejemplo, ya pasando, por ejemplo, a nuestros switches mucho más administrables y que ya trabajan, por ejemplo, con el tema de las interfaces y, por ejemplo, para que ustedes puedan hacer conexiones diferentes o ya segmentaciones diferentes, por ejemplo, también podrían crear reglas ASL si es necesario. Tendríamos el 3210P, que este es un equipo, recordemos, administrable, que trabaja con 8 puertos a gigabit, ¿sí? Que serían PoE, 2 puertos de ellos serían SFP. El del G3224P ya son equipos, este equipo trabaja con 24 puertos gigabit, con PoE, ¿sí? Y pues ya sería el combo que traería 4 puertos SFP, que esto ya es un tema más de conexión, como ustedes deseen trabajar con el tema de fibra. Recordemos que para trabajar con ese tema de fibra tenemos que verificar la fibra que se manejará y también, por ejemplo, el módulo que ustedes necesiten para estos equipos. Y también podríamos ver el G5328P. Estos equipos ya son capa 3, ¿sí? Recordemos que pues estos equipos ya pueden hacer routing. Tendríamos que mirar el tema de pues como ustedes necesiten implementarlo. Estos equipos están próximos a llegar a Colombia y pues ya es un equipo que trabajaría con 24 puertos PoE, ¿sí? A través también de datos a gigabit y pues ya el tema de 4 puertos SFP. Estos equipos que estamos viendo ahora también son equipos administrables, equipos que pues ya, eh, como les decía, estarán próximos a llegar, que es el G3224T, el G5324F y pues ya el G5528X, que esos equipos, como les decía, estamos esperando que este año ya se puedan establecer acá en Colombia, pero el que sí puede llegar a mediados o a finales del otro mes sería el 5328P o el 3224P. Estos equipos, pues si ya nos damos cuenta, ya son implementaciones mucho más robustas, ¿sí? Donde pues también trabajarán con 24 puertos a gigabit. En cuanto al tema del G3224D, trabajaría a gigabit y trabajaría con 2 puertos SFP. En este caso, estos puertos ya, estos equipos, este equipo ya no trabaja con PoE. Por ejemplo, el 5328F ya son 24 puertos a gigabit y pues trabajaría con 4 puertos ya de SFP. Y el G55X trabajaría con 24 puertos PoE y 4 puertos 10G SFP. Entonces, si nos damos cuenta, este equipo es un poco ya mucho más robusto a los anteriores. Y así verificamos todos los equipos IPICON
que ustedes necesiten, por ejemplo, en este caso, trabajar. Recordemos las referencias que se encuentran directamente acá en Colombia, que serían, permítame, ya les indico. Estamos trabajando el G1105P, el G1109P, el G1116P y el G1124P. Recordemos que los otros switches están por llegar a Colombia. Esperamos tenerlos mucho antes para que todos ustedes los puedan adquirir y ya implementar en sus necesidades o lo que ya necesiten hacer de implementación. Entonces, como tal, esta ya sería la capacitación de nuestros switches de IPCON. Entonces, ahora vamos a verificar si tienen dudas, si puedo ayudarles resolviéndolas. Recordemos que nuestro compañero Javier Betancur en un momento les va a pasar un link para que realicen el tema de la certificación sobre nuestros switches IPCON. Señor Rodríguez, estamos para ayudarle. En este momento también voy a dejar la línea de atención al cliente. Si ustedes tienen alguna pregunta, podrían comunicarse y podríamos solucionar sus dudas. Es el 318-786-8668. Les recuerdo a los participantes realizar el link para que puedan verificar y puedan certificarse. En este caso, pues ha sido gratificante a todos los participantes que se puedan certificar y pues los esperaremos en una próxima ocasión sobre otra de nuestras capacitaciones de IPICO. Espero que tengan ustedes muy buena tarde.